Bueno, hola a todos. Nos encontramos hoy con la siguiente lectura. Vamos a ver la lectura sobre estructuración psíquica y subjetivación, lo que sería latencia de Urribarri, ¿sí? El periodo de latencia. Bien, latencia, duelos y adolescencia, sus implicancias en las patologías de los adultos. Ese es el escrito, digamos, que presentó Urribarri. Rodolfo Urribarri es especialista en adolescencia y da clases en la UBA y bueno, hace muchos años que tiene la cátedra de adolescencia, ¿sí? Que es una materia cuatrimestral para nosotros los psicólogos. Bien. Bueno, lo que vamos a ver acá en este video, esto es una primera parte, va a ser la definición de latencia, qué significa la latencia. Vamos a ver que la latencia es una etapa evolutiva, ¿sí? Vamos a ver las características de la latencia, por qué se llama de esta manera, cuáles son sus características para el sujeto. Acuérdense que estamos en todas las etapas evolutivas del psicoanálisis, ¿sí? Cuándo aparece, qué características tiene, cuál es el trabajo de la latencia, en qué consiste, y vamos a ver algunas características que les van a poder servir también a ustedes a la hora de dar clase. Y después vamos a ver qué es lo que implica la latencia, qué planos afecta también. Y vamos a ver en este primer video la latencia temprana. Está la latencia temprana y la tardía. Y en un segundo video vamos a ver la latencia tardía y el trabajo del preconsciente. Bien, ¿qué es la latencia? La latencia es una etapa, ¿sí?, evolutiva que se genera luego de esa etapa edípica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del video anterior del complejo de Edipo? Cuando el niño salía del complejo de Edipo, la niña del complejo de castración, se encontraba con un heredero de ese complejo de Edipo, que es el superyo. El superyo es una instancia, ¿sí?, dentro de la segunda tópica freudiana. La primera tópica es cuando Freud concibe sistemas dentro de nuestro aparato psíquico, y esos sistemas están el inconsciente por un lado y el preconsciente consciente, ¿sí? Hay una lucha entre estos dos, ¿sí? Porque el inconsciente trata todo el tiempo de reprimir, obviamente, y de tener, ¿se acuerdan que yo les decía que era como una cinchada? De tener como si esa energía, digamos, para que esas representaciones que están en el inconsciente no aparezcan en lo consciente. Bien. El inconsciente, no nos vamos a meter demasiado, pero aclararles esto, tiene su propia legalidad y sus propias características. Bien. El inconsciente no se rige por la temporalidad, por la historicidad, como se rige el yo. Sí, los dos comparten, tanto la conciencia como el inconsciente, comparten el hecho de que utilizan lo que llamamos significantes, ¿sí? Significantes que son palabras, en este caso, porque están operadas bajo el lenguaje. Pero para la conciencia, a veces esas palabras dentro de lo social, dentro de un grupo, dentro del mismo sujeto, tienen una significación, ¿sí? Y en el inconsciente, ese significante, esa palabra está vacía de significado, ¿sí? En general hay juegos de palabras, mezclas, ¿sí? Nos daban ejemplo, por ejemplo, en la facultad, alguien que soñaba con cerezas, ¿sí?, con las frutitas, y después, cuando se arma en la terapia, cuál es ese deseo que está en el inconsciente que trata de arribar a la conciencia para que el sujeto pueda entender que ese deseo inconsciente no es malo y poder estar más en consonancia con su yo, ¿sí?, sin estar en ese interjuego de defensas. Decían, bueno, que él no quería ser una de esas o ser esas, ella creo que era, ser como esas mujeres, ¿sí?, ser esas, y ahí era como que se le condensaban estos significados, ¿no? Encontrar esas relaciones es complejo, se hace una terapia, pero decirles que tiene
como otra legalidad y otro orden el inconsciente. Y en general todo el tiempo tiene una energía, ¿sí? Que es la energía de la represión, de lo reprimido, que es una fuerza que insiste todo el tiempo, que es la energía pulsional. Insiste por aparecer, por salir, y el inconsciente es como que la tiene así como bien dominada. Sí, son energías pulsionales entre la conciencia y el inconsciente. Bien. Cuestión, la latencia, lo que va a ocurrir ahora es que cuando el niño y la niña salen del complejo de Edipo y el complejo de castración, queda lo que habíamos dicho y llamado un heredero. En este caso es la instancia del superyo. La instancia del superyo aparece en la segunda tópica freudiana. La primera tópica dijimos inconsciente, preconsciente, consciente. Segunda tópica, ello, yo y superyo. ¿Sí? El ello es lo más pulsional, desorganizado, ¿sí? Rebasa de energía al sujeto, ¿sí? Sería como un demonio de Tasmania, no tiene límites, no tiene orden. El yo es el gran mediador, esa masa, ya dijimos, de representaciones, la unidad, la personalidad, lo consciente, lo que se puede decir, lo interpretable, ¿sí? Es como que está ahí en el medio. Y después esta instancia, que se llama el super yo, ¿sí? Cuando alguien habla y dice que esto es muy super yoico, lo que se trata, como su palabra lo dice, que la verdad que es como que es muy atractiva decir super algo. El super yo es esa instancia de esas luchas que se generaron en el complejo de Edipo, estas luchas, prohibiciones, ¿sí? Anhelos, estos deseos inconscientes que tenía el niño con la madre o la niña con el padre, ¿sí? Estos temores, ¿sí? Se genera esta instancia como bastante represora, ¿sí? Es como una instancia como si fuese un juez, ¿sí? Es decir, es una instancia donde el super yo es muy controlador, sobreexigente, ¿sí? Es como que trata de limitar todo el tiempo al sujeto, pero a la vez lo ordena, ¿sí? En estas exigencias, ¿sí? Y es como un sensor, ¿de acuerdo? Que va y a veces cuando es demasiado exigente, les va a aparecer estos padres que es como que no miden por ahí sobre exigencias con sus hijos, ¿sí? Que tratan todo el tiempo de ser perfectos, padres también sobreprotectores sobre sus hijos y que los dejan en un lugar también de indefensión, padres que anulan a sus hijos en el sentido que no dejan que desplieguen su personalidad. O sea, todas estas son como características muy superyoicas. Entonces, es lo que realmente el niño absorbió, ¿sí? De sus padres. Es lo que introyectó de manera que ahora está dentro de él como una instancia, ¿sí? De enjuiciamiento, de valoración, ¿sí? Todo el tiempo de estar midiendo si esto está bien, si esto está mal, muy moralista. Entonces también del superyo parte en todo lo que es la culpa del sujeto, ¿sí? Que se siente culpable por no haber llegado, por no haber conseguido, por no haber logrado, ¿sí? Algo que en realidad por ahí venía de esta sobreexigencia, que por ahí era un anhelo o un deseo de sus propios padres, pero lo tiene tan interiorizado, tan arraigado, ¿sí? Que muchas veces por eso tiene miedo a fracasar. Bien, esta instancia superyoica, lo que sucede acá, el superyo como el heredero del complejo de Edipo, lo que va a hacer es que no le va a permitir al sujeto, ¿sí? Descargar y cumplir todas estas pulsiones y toda esta energía libidinal, ¿sí? Y descargarla para poder sentir placer. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Hablábamos de las pulsiones sexuales, que su fin era el placer, ¿sí? Y que era una meta que era muy distinta de la reproducción. Bien. Entonces, la latencia aparece como esta etapa donde se genera un nuevo desafío, ¿sí? Y un nuevo esfuerzo, hay un trabajo psíquico del sujeto muy importante para organizar,
diferenciar, digamos, ampliar ese yo, ampliar las relaciones sociales, mejorar, obviamente, que el niño se vuelva más autónomo, ¿sí? Y generar otras metas, vías sublimatorias, que no sean, es decir, inhibir la meta, no generar otras metas, inhibir la meta del placer, ¿sí? Y generar y redirigir y canalizar esa energía de la pulsión para que pueda tener otra finalidad. ¿Cómo puede ser el aprendizaje, el inicio y la entrada a primer grado, ¿sí? La escolaridad, la concentración, ¿qué más? El poder sostener una tarea. Si son todas como condimentos también de lo social y también que le va a exigir la escuela. También, por ejemplo, la generación y el logro de nuevas actividades o hobbies. Por eso, si ustedes se fijan, entre los 6 años, el inicio de primer grado, y hasta los 8, que es la latencia temprana, toda la latencia es hasta la pubertad, hasta más o menos los 12, 13 años, para las nenas y para los varones entre los 11 y los 13 para las nenas y entre los 12 y los 14 para los varones, aproximadamente. Lo que va a suceder es que ahí aparecen muchas actividades donde requieren que el sujeto primero se sexualice, es decir, no esté constantemente prestando atención ¿sí? a estos condimentos que le brinda la pulsión, sino el hecho de inhibir esa meta, redirigir y canalizar esa energía para estos aprendizajes, este disfrute, por lo pronto para crear nuevas relaciones sociales, para ampliar ese yo, para complejizar su pensamiento, ¿sí? Para ampliar también el lenguaje. Entonces es muy importante que se haga este ordenamiento psíquico, ¿sí? Esta reorganización psíquica. Es decir, el sujeto va a entrar en una lucha, ¿sí? Porque, primero porque va a luchar frente a lo que sería el hecho que es una etapa que no hay como desarrollos nuevos de la sexualidad, por eso se llama latencia, porque esta lucha y este desafío que tiene el sujeto es como si por debajo estuvieran estas energías, ¿sí? Pulsionales que quieren avanzar, y el sujeto es como que utiliza sus mecanismos de defensa, ¿sí? Las reprime, las deja ahí, no solo las oculta, también las desplaza, se aísla, se desafectiviza, ¿sí? Aparecen todos estos mecanismos de defensa que utiliza el yo para poder tener a rajatabla estas pulsiones y esta libido. Sin esta libido, o sea, y orientar esta libido hacia cuestiones artísticas, científicas, aparecen los hobbies, huerta, cocina, guitarra, el hecho de aprender música. En el juego aparece la teatralización y se empieza a complejizar. Aparece dentro de la latencia temprana todo lo que es el desarrollo del juego motriz con una energía y una velocidad y unas ganas de querer patear la pelota, correr, trepar, no sé, hacer parkour. Que todo el tiempo el sujeto se siente como desafiado a querer disfrutar, gozar, alegrarse por esta fortaleza física que siente, ¿sí? Más que ser tan habilidoso. Aparecen, por eso es el inicio de los deportes también, de la actividad predeportiva y después va a ser la deportiva. Bien, el trabajo de la latencia se da en el plano intrasubjetivo, ¿sí? Que es al interior del aparato psíquico dentro del propio sujeto, y también, bien, el hecho que este trabajo se lleva dentro de un plano intrasubjetivo, bien, y también conlleva un trabajo en el plano intersubjetivo, es decir, el yo en relación con los otros, con los demás, con lo social, ¿sí? Con sus relaciones, y también qué hace con esto que heredó de esa salida edífica, ¿sí? Bien. Y también podemos decir
de la latencia podemos arrancar con la latencia temprana. Bien, latencia temprana es hasta los 8 años, más o menos entre los 5 y los 6, acuérdense, se generaba el complejo de Edipo y hasta los 8 aparece la latencia temprana. Esta latencia temprana en realidad es el inicio de todo este trabajo. Entonces este trabajo va a tener, es decir, si el niño empieza a tener como cierta apertura a estas vías sublimatorias, ¿sí?, que dijimos para canalizar esta energía, eso va a ser mucho más exitoso, va a ser más progresivo, coherente para él, que si todo el tiempo se está defendiendo como del embate pulsional. Ahora, en esta etapa hay más fragilidad, ¿sí?, en encontrar un equilibrio entre estas instancias, ¿sí? Y frente a esto que es bastante impulsivo de esta energía que lo rebasa y por ahí no la puede controlar, puede llegar a aparecer cierta angustia, ¿sí?, más fácilmente que en una latencia tardía. Acá hay como recién una nueva apertura, no hay tanto control. Bien. Primero, obviamente que aparece este trabajo psíquico también para equilibrar esto que es lo que queda del complejo de Edipo, que son las prohibiciones, lo permitido, ¿sí? Por ejemplo, lo anhelado y lo posible, ¿sí?, o lo que ocurre más en la realidad, lo placentero también y lo desplacentero, es decir, se empieza a conectar más con una cuestión más objetiva y más realista, ¿sí?, en toda la etapa de la latencia, porque a la vez el mismo niño empieza a ser más consciente de lo que sufre, de sus debilidades, ¿sí?, de sus dificultades. Bien. Y aparece esta frase que me gusta mucho de la lectura, que es: poder posponer se transforma en una meta anhelada. Poder posponer se transforma en una meta anhelada. Es decir, se transforma como en un deseo. Esto de poder posponer abre, ¿sí?, todo un campo del pensamiento, ¿sí?, de que esa descarga pulsional no sea inmediata, esa satisfacción, y poder ir como alejando, ¿sí?, esa meta. Bien. Entonces, eso habla también de un mayor trabajo del aparato psíquico, del pensamiento, ¿sí?, del lenguaje, porque el poder posponer para el niño va a implicar primero un control de sí mismo, ¿sí?, de su motricidad, de sí mismo, cuando el famoso quedarse quieto, no te podés quedar quieto, y que si ustedes lo ven en los niños de primer grado, con el tema de la distribución espacial del aula, se hace bastante difícil. Son nenes que son eléctricos, que están así, que se levantan, que van, que vienen, que buscan algo en las mochilas. Y el inicio de primero tiene toda esa efervescencia que todavía les cuesta ordenar a los niños, ¿sí? De hacer así con el dedo, de hacer así todo el tiempo, de meterse en la boca. Chupan, al principio del primer grado chupan todas las viromes, los lápices. Y esto, bueno, es un claro ejemplo de eso, de tratar de mediatizar un poco esta energía, ¿sí? Renuncian un poco a esta acción directa y a esta satisfacción inmediata en pos, digamos, de un objetivo mayor, que puede ser el aprendizaje, el inicio, obviamente, de la alfabetización y la lectoescritura, que es lo que pasa en primero, ¿sí? Y obviamente esto se da porque toda esa energía también tiene que ver con que se coarta toda la cuestión que tiene con la tendencia a la masturbación, que es como que sufre de algún modo la persona, ¿no? Y esta como descarga totalmente pulsional, desorganizada, ¿sí? Es como que se defiende el sujeto. Entonces, toda esta agresión aparece, ¿sí?, calmada por la sublimación. Bien. Y esto que hablábamos antes de las actividades, ¿sí?, recreativas, ¿por qué? Porque hay que hacer algo con las manos. Sobre todo los talleres de cocina, el amasar,
sí, pegarle a la masa 2000 veces, los descarga un montón y hacen que puedan también empezar a expresarse, ¿sí? Sobre todo cuando hay chicos que les cuesta mucho expresarse verbalmente, que están contenidos por una gran angustia o una gran agresividad. Primero tiene que venir como esa parte de descarga para luego poder conectar y que el chico baje toda esa energía que no puede dominar porque siente que no tiene recursos, para poder establecer esta ligazón con el pensamiento, este diálogo y habilitarle a este niño esta palabra que lo calme, ¿sí? Y que sea posible darle, como una mamá, significados para que se los pueda apropiar. Bien, no me voy a ir. También acá, obviamente, hay una vuelta del niño, ya que es un trabajo intrasubjetivo, hay una vuelta del niño hacia adentro, ¿sí? Es un nene que ya dijimos, se desafectiviza, como que se desexualiza, pierde ese interés por la sexualidad por ahí en estos años, pero sí aparecen muchas conductas, ¿sí? Por ejemplo, primero y segundo grado aparece el tema del detallismo, del puntillismo, todas como obsesiones, ¿sí? Como defensas, que en este caso los ayudan a concentrarse, el pintar mandalas y estar súper concentrados durante horas, el resolver puzzles o rompecabezas. El hecho, por ejemplo, aparece, esta es la etapa primero o segundo grado de las colecciones, empiezan a coleccionar. Yo he visto niños, se los puedo asegurar que cuando hay algunos que dicen no hay plata, si no hay plata no se puede coleccionar figuritas porque son muy caras. Bueno, yo he visto como los nenes en la escuela, a partir de unas cajitas de tic-tac, guardaban allí, coleccionaban lo que eran las cinturitas que quedaban después de sacar punta, ¿sí? A los lápices. Quedaba como si fuese una cinturita, parecía el tutú de una bailarina. Y entonces, y las puntas también de los lápices de colores. Entonces, en una cajita juntaban puntas y en otra cajita juntaban como esta virutita, ¿no? Del lápiz. Así que imagínense cómo no se va a poder coleccionar algo. Coleccionan tapitas, muñequitos. En una época estuvieron los gogos, los tazos, de todo. Chupetitos colgantes. Yo soy de otra época, pero figuritas, stickers, marcadorcitos, peluches. Lo que quieran se puede como coleccionar. Bien, y esto todo ayuda a complejizar y a reordenar, ¿sí? El pensamiento del niño. También aparecen lo que se llaman las formaciones reactivas, que después lo vamos a ver en un video posterior, que las formaciones reactivas es un mecanismo de defensa mediante el cual el sujeto, por ejemplo, si tiene algún deseo inconsciente censurado o que no es acorde con la moral que conlleva ese sujeto y le parece peligroso para sí mismo, lo transforma a partir de la formación reactiva en todo lo opuesto, ¿sí? En general aparecen, por ejemplo, en padres que tienen cierto rechazo hacia sus hijos, aparece la sobreprotección, ¿sí? Entonces, si va a tener un deseo inconsciente ese niño de querer enchastrarse, y que en general todo lo que es el enchastre y la suciedad se asocia a lo sexual, a la sexualidad, ¿sí? Bueno, va a ser un niño completamente prolijo, pulcro, obsesivo, ¿sí? Entonces, esto también aparece en la formación reactiva como una forma de control de esa energía o de esa descarga. Bien, y en la latencia tardía, que es a partir de los 8 años, aparece ya una mayor autonomía, aparece una mayor fluidez, un mayor control, tiene el niño una conducta un poco más equilibrada, ¿sí? No hay tanta angustia o tanto sufrimiento al desborde, sino que tiene un pensamiento con mayor capacidad también de lenguaje, de expresión. Empiezan por ahí esas edades en las cuales, 8 años es a partir de tercer grado, los chicos empiezan a quedarse a dormir en las casas de amigos, ¿sí? Empiezan a ver también en los juegos, sobre todo en los juegos de roles,
en los juegos de roles pueden ya interpretar, ¿sí? Conocer funciones, ¿sí? De cada jugador, interpretar ciertos roles con mayor eficacia. También en estos juegos simbólicos aparecen que pueden llevar a cabo, no sé, por ejemplo, un acto del 25 de mayo, del 9 de julio, interpretando los personajes de la época, situándose temporoespacialmente, históricamente en un tiempo determinado, poder respetar esas costumbres, esas vestimentas, ¿sí? Y toda una cuestión cultural y social ya mucho más específica y detallada. También reconocen mucho mejor las funciones de cada uno de los jugadores dentro de un juego, ¿sí? Tiene una mayor apertura hacia el lenguaje y una mayor riqueza, ¿sí? Y también claramente aparece una mayor destreza para el dibujo. ¿No? Habíamos dicho que también el dibujo, aparece un desarrollo del dibujo y acá surgen las perspectivas en la etapa de la latencia tardía, el collage, las maquetas, sobre todo les hacen hacer muchas de esas maquetas en tecnología, ¿sí? A los chicos con el sexto, séptimo grado hacen el circuito eléctrico. Entonces ya pueden mirar una perspectiva como tridimensional, ¿sí? Y el mismo pensamiento del niño va a poder poder empezar a considerar varios puntos de vista, ¿sí? Bien, en el aspecto físico de los juegos, los de motricidad gruesa tienen mucho más habilidad, ¿sí? Y por ahí se separan en juegos de varones o juegos de nenas, ¿sí? Como es el elástico, la soga, y por ahí los varones más esta tendencia a buscar juegos de embocar, como el básquet, como el fútbol, porque esto también refleja un poco sus identidades sexuales, ¿sí? Sus roles. Entonces tratan de dominarlos a través de estos juegos, ¿sí? El hecho de que estos juegos se vuelven como muy diferentes, ¿sí? Es decir, por ahí los varones no les gusta saltar al elástico, pero quizá lleven a cabo ese juego solo para ver si son habilidosos en eso y probar todo el tiempo su habilidad, ¿sí? Están obviamente más ligados al mundo real, no tan fantástico, sino que como que se van ajustando, ¿no? En mayor medida a la realidad. Bien. Les dejo entonces hasta acá con el tema de latencia tardía que pudimos abordar un poquitito, y terminamos con lo de latencia temprana, con el tema del juego. En realidad también me había faltado contarles que aparece dentro de este trabajo psíquico todo lo que son las ensoñaciones diurnas, ¿sí? Las fantasías. Entonces acá después vamos a ver cómo eso repercute en el trabajo del preconsciente, pero esas fantasías, ese irse, ese volar, fantasear, imaginar, ¿sí? Ayuda, obviamente, amplía un poco la distancia con los demás, ¿sí? Como que abre un poco el pensamiento. Y también le va a empezar a dar de a poco mayor trascendencia al grupo de pares, ¿sí? Bien. Entonces, y en el juego terminamos con el tema de el juego que en la motricidad gruesa es como que les gusta trepar, saltar, correr, jugar, y al principio puede ser una actividad tremendamente como tumultuosa y desorganizada. Todos los nenes corren atrás de la pelota, ¿sí? Donde no se ordenan, donde falta el tema de los turnos, de lo reglado. Bien. Y además es como que expresan a través de ese desarrollo de la motricidad, ese desarrollo de la actividad, expresan su alegría y su gozo, ¿sí? Bien, bueno, dejamos hasta acá y los veo en el próximo video. Quedan 2.
la segunda parte de esta lectura y un video más de funciones del yo. Bueno, no se los pierdan. Chao.